saben que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Buenas tardes, hermanos y hermanas, de nuevo entre ustedes con este programa semanal de Una Liturgia para la Vida. Comparte estos momentos de reflexión cristiana y católica el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Domingo quinto de Pascua, pero también domingo 3 de mayo, celebración popularmente por México, la Santa Cruz. Aquí debo de hacer un paréntesis bastante iluminatorio, creo yo, que antes del Concilio Vaticano II, esta fiesta ya estaba en el calendario y tomó gran relevancia en México, que cuando fue la reforma litúrgica, los años 68-70, que pasó allá en el mes de septiembre. Debido a la popularidad en México, se pidió perdón a la Santa Sede Apostólica, la Conferencia Episcopal Mexicana, que se continuara con esta celebración de la Santa Cruz el 3 de mayo. Ahora, también con la reforma litúrgica siempre tiene prevalencia el domingo de la resurrección del Señor. Y aquí hay que hacer un recuerdo bastante importante: la Cuaresma. La Cuaresma siempre nos va llevando a la Pascua o la Semana Santa más conocida. Pero termina la Semana Santa y ya se nos olvida de esta gran celebración del resucitado, que domingo a domingo lo estamos precisamente celebrando. Pero también aquí debemos de tener presente que la Cuaresma era, ya lo he comentado anteriormente, la última preparación que se les daba a los catecúmenos para recibir el bautismo en la vigilia pascual del sábado santo, para situarnos bien. Pero también debe de traernos a nosotros la idea que también es la Pascua, después de la Semana Santa. Los domingos de Pascua son para recordar nuestro bautismo, a tal grado que siempre se pide en estos domingos de Pascua que al inicio de la celebración eucarística dominical, ante todo, se inicie rociando con agua bendita.
recordando de nuevo nuestro bautismo. Este bautismo, además de quitarnos el pecado original, también nos inserta a Cristo. Lo amplía más y de otra manera la segunda lectura de hoy, de Pedro, donde precisamente va a decirnos: ustedes son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual. En otro momento se va a decir también: ustedes forman parte del cuerpo místico de Cristo. En otro momento también nos va a decir Pablo que Cristo es la cabeza. Nosotros somos los miembros de un cuerpo. Y todavía nos dice que hay especificidad en cada uno de los órganos o de los miembros que tenemos, y que estos deben de estar unidos a la cabeza para que puedan realmente desempeñar su función. Me regreso. Entonces, nosotros formamos precisamente la iglesia, la asamblea, el cuerpo místico de Cristo. Y este conjunto de bautizados debe de evangelizárseles, como dice la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice así: como aumentaban mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de la caridad de todos los días. Ya ha crecido los creyentes a tal grado que precisamente nos va a decir que hasta la misma carta nos va a decir que hasta sacerdotes de el pueblo judío habían aceptado la fe. Con esto quiero puntualizar que los primeros cristianos tuvieron que hacer lo que hoy conocemos como la actividad de la pastoral social. Porque dice así la primera lectura: los 12 entonces convocaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales les encargaremos este servicio. Nosotros
nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Haremos un pequeño espacio musical y regresamos en unos momentos. Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. Hablábamos en el segmento pasado que desafortunadamente la Cuaresma terminada o desemboca en la Semana Santa. Ya después de ella se nos olvida la esencialidad de la Pascua o de la Semana Santa. Y de esa Semana Santa principalmente es el Tríodo Pascual. De ahí que esta Pascua va a estar bastante prolongada para profundizarla 50 días, que terminará, Dios mediante, en Pentecostés. También el bautismo, no solamente de los catecúmenos, sino también nuestro bautismo. Y este conjunto de bautizados conforman la asamblea creyente, conocida más por nosotros como la Iglesia. Esta Iglesia ya ha sido esparcida en varios puntos del Imperio Romano y ahora se presenta una dificultad entre griegos como también hebreos, que no son atendidas las viudas debidamente. Y es cuando se eligen entre ellos, los discípulos, alguien que pueda desempeñar este cargo. Y viene aquí precisamente dos cosas importantes. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación. Aquí ya aparecen 2 pastorales que debe de haber, sobre todo en las parroquias. La pastoral profética, la evangelización, más la pastoral social a los desamparados. Y aquí, precisamente este conjunto de creyentes debe de estar
precisamente en base a la palabra de Dios, dar estos servicios. Poco a poco, hasta nuestros días, se han precisamente ampliado estos servicios. De nuevo, en la pastoral profética, como es la enseñanza del mensaje del Señor. Característico en los sacramentos. Ante todo, de iniciación. El bautismo, la confirmación y la primera participación de nosotros en la Eucaristía. Pastoral profética. Pero también debe de haber la preocupación en las parroquias, ante todo, de que se vaya precisamente ampliando en asistir a las necesidades y dolores de la comunidad, y que alguien con una profesión puedan precisamente asistirles. Muy conocido, quizás, los dispensarios médicos. Pero no solamente, también hay la cuestión última, la cuestión psicológica, la cuestión también de ayuda a la cuestión de problemas judiciales, y también aquí, como he comentado en otros momentos, en el tiempo de vacaciones de verano, los maestros poder ayudar a aquellos que precisamente están deficientes en alguna materia. Es bastante amplio esta tarea. Claro, la más conocida viene siendo también la pastoral litúrgica. Los cantores, los lectores, los monitores, los monaguillos o monaguillas que prestan su servicio. Por eso hay que desempolvar mucho aquella carta del Santo Padre Paulo VI, allá por los años 84, 85, Christus Fidelis Laici. Y que no se diga últimamente en el sínodo de la sinodalidad. Fueron 2 octubres del sínodo de la sinodalidad, que tiene también estas características. Los bautizados, tras una preparación, servir en estas tareas a la Iglesia. Y finalmente, es muy bueno tener presente el Evangelio. Yo, dice el Señor Jesús, me voy a prepararles un lugar, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y aquí viene precisamente Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y responde Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino histórico de Él, de los santos y santas,
y también de nosotros, que después de este caminar, de este paso por la tierra, nosotros también llegaremos a esa patria eterna a través de la verdad que se nos da en el Evangelio del Señor Jesús. Recordemos también aquella Constitución del Vaticano II, Lumen Gentium, que se resumiría: ustedes son la luz del mundo. Haremos otro espacio y regresamos. Continuamos con esta tercera parte de una liturgia para la vida. También pueden ustedes acceder a otros medios de comunicación, como es Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Tiempos privilegiados. Claves para comprender y vivir mejor la liturgia. Y estamos viendo la cena pascual del Jueves Santo. Cristo, en las páginas del Evangelio, come con los discípulos. Aparece pascualmente en un lugar de referencia, la comida. Come con Lázaro, con los fariseos, y le echan en cara a estos que comen con los pecadores. En sus comidas hay salvación, hay perdón, hay gracia. En las comidas con Jesús, sobre todo después de la Pascua, serán las que recuerdan los apóstoles y son las que crean los definitivos lazos de comunidad creyente. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: he deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer. Y tomando el pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Comer y beber juntos produce una felicidad que lleva al hombre religioso a una actitud de acción de gracias a Dios. Del mismo modo que la comida y las bebidas humanas nos fortalecen y nos unen al cosmos y a los demás comensales. El banquete eucarístico es la expresión perfecta
de la comunión con Dios, pues nos hace partícipes de su bendición y de su vida divina. Por eso, el mejor lenguaje para introducirnos en el misterio es el lenguaje de la comida. La fracción del pan en la última cena es un signo que apunta a la inminente muerte violenta del Señor. Al romper y despedazar el pan para repartirlo a los discípulos, Jesús manifiesta que Él va a ser quebrantado en su muerte para poder después ser distribuido de forma inagotable en la Eucaristía. El vino de la nueva alianza tiene una referencia escatológica. Desde ahora ya no beberán el fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. El pan y el vino de la Eucaristía del Jueves Santo son el mejor programa de vida cristiana. Pasemos ahora al lavatorio de los pies. En el relato evangélico, el lavatorio de los pies está situado en el transcurso de una cena, signo claro de que no se trata simplemente del gesto de hospitalidad destinado a quitar el polvo de los caminos que habían manchado los pies del viajero. Aunque el lavatorio de los pies era un servicio que prestaban normalmente los esclavos extranjeros, sin embargo, debemos recordar que las mujeres lavaban los pies de su marido y las hijas los de su padre. No hay que exagerar, pues, su carácter degradante. Los pies se lavan al entrar en casa, antes de disponerse a comer. Llama la atención el momento escogido por Jesús en el contexto de la cena, pero sobre todo su gesto paradójico, pues Él era el Maestro, se humilla hasta lavar los pies de los discípulos. Jesús esperaba, con seguridad, una reacción de sorpresa por parte de los suyos. Y como maestro, circunspecto, la provoca adrede, con el fin de aprovechar el momento para transmitirles una revelación importante tocante a su misión y a las exigencias de la vida cristiana. El lavatorio de los pies se clarifica dentro de la categoría de signo, pues detrás del gesto del maestro está la presencia de un misterio, de un sentido oculto al que los cristianos tienen acceso en la fe. Es el signo de la vía del anonadamiento, escogida por el Señor para volver a su Padre. El diálogo con Pedro nos descubrirá su simbolismo sacramental, la purificación del bautismo cristiano. El lavatorio fue realizado por Jesús para servir de ejemplo, para imprimir fuertemente en el ánimo de sus discípulos que su vida de servicio se ha desarrollado enteramente bajo el signo del amor, del ágape divino, que entrega y se entrega
por medio de este gesto insólito, manifiesta su servicio total a los hombres, que culminará entregando sus vidas por ellos en la cruz. De igual modo, que deja y vuelve a tomar sus vestidos para servir a los suyos. Tiene el poder de dejar y volver a tomar su vida en beneficio de los suyos. En este gesto, el lavatorio de pies, Cristo nos revela su personalidad profunda. Es aquel que existe para todos, que se pone totalmente al servicio de sus hermanos, los hombres. Imitar a Jesús, no significa solamente reproducir de manera material su gesto de humilde servicio. Se trata más bien de dar una orientación general a nuestra vida, orientación ilustrada por el lavatorio de los pies. Haremos otro espacio más y regresamos en unos momentos. Continuamos con esta cuarta y última parte de una liturgia para la vida. Nos quedó atrás el 2 de mayo a San Atanasio. A principios del siglo IV no había paz en la Iglesia. La herejía de Arrio, que negaba la divinidad de Jesucristo, produjo crisis y tensiones en las diversas comunidades cristianas. El Concilio de Nicea, en el año 325, condenó la herejía, aunque no cortó sus consecuencias. A ese concilio asistió Atanasio, siendo diácono, y luego se convirtió en el defensor más valiente de la fe contra el arrianismo. Fue obispo de Alejandría durante 45 años. Por ello, pero de ellos los pasó en sucesivos destierros. Con admirable valentía, habló y escribió en defensa de la divinidad de Cristo, mostrando su igualdad esencial con el Padre. Tuvo que luchar incansablemente contra el emperador y también contra otros obispos que no entendían su postura. A la vez, escribió obras admirables sobre la vida monástica y la virginidad. Parte en el año 373. 3 de mayo, San Felipe y Santiago. Celebramos la fiesta de estos dos apóstoles. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Pedro y Andrés.
discípulo primero de Juan el Bautista. Luego siguió a Jesús y tuvo, según el Evangelio, diversas intervenciones significativas. Por ejemplo, intercediendo ante Jesús para que se atendiera a los griegos que querían hablarle. Santiago, hijo de Alfeo, apóstol, ha sido muchas veces confundido con otro Santiago, pariente de Jesús, que luego sería el principal responsable de la comunidad de Jerusalén y moriría apedreado. Es difícil distinguir a estos dos Santiagos, personajes relevantes de la primera generación cristiana, y en la práctica hoy los celebramos a los dos. ...10 de mayo... San Juan de Ávila. Estudiante en Salamanca, durante una fiesta de toros, cree oír la llamada de Jesús. La siguió decididamente, se hizo sacerdote y quería irse a evangelizar a la recién descubierta América. No lo consiguió, y Juan dedicaría toda su vida a anunciar el Evangelio por toda Andalucía. De ahí que se le llame el apóstol de Andalucía. Predicaba con sencillez, funda colegios, reúne a otros sacerdotes en la misma tarea de apostolado popular, trabaja por la reforma de la Iglesia. Eran los tiempos del Concilio de Trento. Se relaciona y colabora con quienes en la España de entonces estaban por la misma labor, especialmente Ignacio de Loyola y sus primeros jesuitas. Perseguido por la Inquisición y por diversas adversidades, murió en Montilla en el año 1569, dejándonos la buena herencia de sus escritos. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por dejarnos una vez más estar entre ustedes. Y ante todo, recordar nuestro bautismo y sea impregnado en las diferentes responsabilidades de este mundo, para que así podamos, tras el paso de esta vida, con la iluminación de la palabra y la intercesión de María Santísima, llegar a la patria eterna, donde hoy nos habla el Señor. Me voy a prepararles un lugar, para que donde yo esté, también estén ustedes. Feliz noche, buenos días para todos.